favor, abramos nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 17. Y leemos desde el versículo 8 al versículo 16. ¿Cierto que sí? Dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gloria a Dios. Amén y amén. Quiero compartir acerca del tema batallando y destruyendo a Amalec. Batallando y destruyendo a Amalec. Nosotros recordamos el Éxodo, la historia del pueblo de Dios, ¿cierto? En el libro del Éxodo, Éxodo significa salida. Es el libro que habla cómo Israel salió de Egipto, ¿cierto que sí? Y cómo fueron caminando en el desierto. Lo primero que nos habla Éxodo es acerca de la redención. Es decir, recordamos que murió, el Señor les dijo que mataran a ese cordero y colocaran la sangre en las puertas, y esa sangre del cordero que mataron representaba la redención, es decir, el rescate de la esclavitud. La Biblia dice que nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, hemos sido rescatados de la esclavitud de Satanás. Así como lo fue Israel, fue libre de la esclavitud de Egipto, que es símbolo del mundo, ¿cierto? Y por la sangre del cordero fueron libres, así también Israel. Luego pasaron el Mar Rojo, que representa la separación. El Señor nos ha hecho libres y hemos sido separados de esa antigua forma de vida. Hemos sido separados de ese sistema mundano en el cual vivíamos. Entonces vamos viendo que lo que le pasó a Israel también es un ejemplo para nosotros, como dice la Escritura, que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, que nos ha correspondido vivir ahora. Luego la dirección divina, porque Dios colocó una nube de fuego y una nube que los guiaba, cierto que sí, en el día y en la noche los guiaba. Esa nube y ese fuego era la dirección divina. Israel iba en torno al fuego, a la columna de fuego y a la columna de nube, mostrando la guianza que Dios le da a su pueblo. De la misma manera, Dios nos ha dado al Espíritu Santo y su palabra para guiarnos. Entonces nosotros vemos un paralelo muy similar, lo que le pasó a Israel a lo que nos acontece a nosotros como cristianos. Entonces la redención, la separación, la dirección divina. En cuarto lugar, la provisión sobrenatural, el maná que caía todos los días, que era el pan del cielo, el maná que lo sustentaba. Y la Biblia dice que ese maná es Cristo, el pan del cielo que nos sustenta, que nos alimenta todos los días de nuestra vida. Luego vino el día de reposo, ¿cierto que sí? Cuando el Señor les dijo que debían el séptimo día descansar como pueblo y no recoger el maná en ese día.
y ese reposo es Cristo. Hemos recibido descanso de esa vida antigua, de esa vida de pecado que llevábamos en Cristo. Hemos recibido ese reposo de todos los azares y aflicciones de la vida. Pero luego viene el agua en la peña de Oreb, ¿cierto que sí? Recuerda que entonces el pueblo necesitaba agua y entonces Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña y salió agua de la peña, y esto representa el bautismo con el Espíritu Santo, ya que el Señor Jesucristo nos dice la palabra que en el último y gran día de la fiesta dijo que todos los que tuvieran sed vinieran a Él, porque esa agua que Él les daría serían como ríos de agua viva. Se representa entonces el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos un paralelo tremendo entre lo que fue Israel y lo que somos nosotros, ¿cierto que sí? Y entonces nos dice la palabra de Dios en este texto: entonces vino Amalec. Por favor, diga conmigo: entonces vino Amalec. En medio de toda esta circunstancia vino Amalec. Tremendo, ¿cierto que sí? Era un enemigo, empezó a atacarlos, ¿cierto? Amalec empezó a atacarlos. Nunca habían experimentado una batalla contra un enemigo, ¿cierto? Eran esclavos, era gente que no sabía pelear, no sabía guerrear, pero el Señor los estaba convirtiendo de esclavos en guerreros. De la misma manera como nosotros estábamos esclavos del pecado y de Satanás, y ahora somos guerreros del Señor, somos soldados de Cristo, ¿cierto que sí? El Señor quería convertirlos de esclavos en guerreros, lo que quiere hacer Dios con cada cristiano, que en vez de estar esclavizado del pecado y de Satanás, se convierta en un guerrero. El primer enemigo que tuvo que enfrentar Israel fue Amalec, ¿cierto que sí? Y si nosotros miramos quién es Amalec, nosotros en primer lugar podemos observar que era familiar de Israel, según nos dice el libro de Génesis capítulo 36, verso 2 principalmente. Dice la palabra de Dios allí en este pasaje así. Desde el versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo. Y vamos al versículo 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz. Y después vemos más adelante, en el versículo 12, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Según estos versículos que hemos visto, en primer lugar todo empieza con Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan Esaú y Jacob? ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que ellos batallaban aún antes de nacer? ¿Recuerdan eso? Esa batalla, ¿cierto que sí? Entonces esa enemistad es familiar, es decir, Amalec es cercano a Israel, ¿cierto? Pero empezó mucho antes con Jacob y Esaú. Ellos peleaban dentro del vientre, ¿cierto que sí? Pero siempre Esaú fue enemigo de Jacob. Y los descendientes de Esaú fueron enemigos de la descendencia de Jacob, que era Israel. Jacob era un hombre que quería la bendición de Dios, quiso la bendición. ¿Recuerdan que él peleó en Peniel por la bendición? Pero nosotros recordamos que Esaú no amaba la bendición de Dios. Esaú era un hombre profano, ¿cierto? Una persona guiada por sus instintos. Ustedes recuerdan que él no era un hombre espiritual, a él no le importaba lo espiritual, él le importaba solo lo que le agradaba a él. Recuerdan que en una oportunidad vino de una cacería y entonces su hermano le dijo: véndame la primogenitura, y entonces él vendió la bendición de Dios. ¿Por qué la vendió? Por un plato de lentejas. Era un hombre que andaba por sus instintos, por sus deseos, por sus pasiones, ¿cierto? Es el contraste del hombre que anda en sus pasiones, en sus deseos, y menosprecia las cosas de Dios. Entonces vemos esa batalla, y Esaú siempre estaba contra Jacob. Y nosotros vemos luego, primero la enemistad que había entre esos hermanos, pero luego Esaú, el hermano de Jacob, que eran familiares. Recuerden, estamos hablando que Amalec era familiar de Israel. Entonces nos dice que él tomó, versículo 2, tomó mujeres de las hijas de Canaán.
O sea, este Esaú tomó mujeres de una tierra de gente pagana, cierto, de gente perversa, de una región endemoniada. Escogió su esposa en medio de la gente perversa y pagana. Usted sabe que si usted va a escoger esposa, bueno, los que no se han casado, pues debe escogerla en un ambiente, no que la conoció en la discoteca o en el lugar, en el bar, ¿cierto? Sino mejor que la haya conocido en la iglesia. ¿Qué les parece? El lugar apropiado, ¿cierto que sí? El lugar donde es un lugar de consagración a Dios. Pero este Esaú buscó sus esposas, porque tuvo varias, en la tierra del paganismo. Y tuvo una esposa que se llamaba Ada, según el texto de la palabra que hemos leído. Versículo 4, era Ada que le dio a luz a Elifaz. Pero Ada, escúcheme bien, significa ornamento, adornos, algo que hace vistosa una cosa. Es decir, que el carácter de Ada era un carácter de ostentación, querer siempre lo más suntuoso. Todo lo que ella pensaba era en tener, en poseer, no sé si me hago entender, en la codicia de las cosas suntuosas, ¿cierto? De lo hermoso, de cambiar por algo mejor cada vez. Entonces nosotros vamos viendo ese ADN de esa familia, ¿cierto? El primero, un hombre que cambiaba la bendición de Dios por un plato de lentejas, un hombre totalmente vivía por sus instintos y pasiones. Esta mujer, Ada, era una mujer que pensaba solo en las cosas, en los adornos, en la vanidad. ¿Cierto? Alguien lo dijo, en la cuestión de la vanidad, ¿cierto? El lucir, el mostrarse hermosa quizá, con mucha ostentación. Pero estos dos, Esaú y Ada, fueron los padres de Elifaz, ¿cierto? Es la familia allí. Y entonces Elifaz tomó una concubina, es decir, que no era su esposa realmente oficial, sino era como una de las amantes. Y esa concubina se llamó Timna. Está en el versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio luz a Amalec. La palabra Timna significa egoísta. ¿Cierto que sí? Egoísta. Y su carácter es el que dice, yo quiero, esto es mío, lo que yo quiero lo logro. Los demás son insignificantes para mí. Lo que importa o lo que importo soy yo. Tremendo esto, ¿no? Entonces, Timna significa egoísmo, ese carácter egoísta, ¿cierto que sí? Que la persona dice, lo que yo quiero lo logro, esto es para mí, los demás son insignificantes, lo que importa soy yo. Entonces nosotros vemos una familia con un ADN bien complicado. ¿Cierto? Empieza con Esaú, un hombre que cambia la bendición de Dios por los placeres, por las pasiones, ¿cierto? Luego viene en su descendencia una mujer que es una mujer que le gusta la pompa y vive es para el lujo y vive es para la apariencia. Y luego viene en la genealogía una mujer que su carácter es el egoísmo, cierto que sí, y que los demás no importan, lo que importa soy yo. Y de ahí nace Amalec. Tremendo esto, ¿cierto? Por eso dice el versículo 12 que de ahí vino Amalec. Y ese Amalec era un pueblo familiar, primero ya lo dijimos. Pero en segundo lugar, Amalec era un pueblo cruel, ¿cierto? Eran unos saqueadores, asesinos, robaban y mataban por placer. Era un pueblo bastante complicado, con un ADN tremendo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 25, por favor. Observamos los versículos 17 al 18. Nos dice la palabra del Señor así. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuáles eran las características de ese pueblo que se conformó?
que era un pueblo, ya lo hemos dicho, un pueblo de piratas, un pueblo de saqueadores y un pueblo de asesinos que mataban por placer, ya lo dijimos. Y dice este texto de la palabra, le dice el Señor a su pueblo, acuérdese de Amalec, cómo los atacó de una manera cobarde, atacando a los más débiles. La Biblia nos dice que atacó a los débiles y a los cansados y atacó la retaguardia, o sea, donde estaban los ancianos, donde estaban los débiles, y atacó por el lado más débil a Israel. No le tuvo misericordia, atacó sin misericordia, ¿cierto? Israel no estaba provocando a Amalec, y Amalec llegó para acabar con Israel porque sí, sencillamente, porque esa es la naturaleza de Amalec: acabar, arrasar, robar, matar. Tremendo. Entonces vemos un parecido también con el diablo, ¿cierto que sí? Cómo era de malvado Amalec. Y dice la palabra entonces que Amalec fue un pueblo que atacó a Israel, pero también por otro lado un pueblo que se levantó contra el trono de Dios. Está el libro de Éxodo. Es interesante hacer un estudio de genealógico de Amalec. En Éxodo 17:16 dice la palabra: y dijo, por tanto, la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces, atacó a Israel, pero también se levantó contra el trono de Dios, es decir, contra la soberanía de Dios, ¿cierto? Contra la autoridad de Dios, contra el gobierno de Dios. Y entonces Dios decidió que tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Yo quiero decirle esto: recordemos todo lo que estamos diciendo por la palabra de Dios, que Dios tiene guerra contra Amalec hasta lo último, ¿cierto que sí? Es importante. La palabra de Dios dice en 1 de Samuel capítulo 15 verso 2 que Dios castigaría a Amalec por oponerse a Israel cuando salía de Egipto. Esto se vuelve a recalcar en 1 de Samuel capítulo 15. Y ahí está en la pantalla. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí hay un monitor, lo podemos leer. Entonces Dios dice que castigaría a Amalec por lo que hizo contra Israel, ¿cierto? Entonces vemos una enemistad, una inquina de Dios contra Amalec, diciendo que los castigará por lo que ellos hicieron, ¿cierto que sí? Y también hemos leído que Dios tiene guerra contra Amalec de generación en generación, y también que Dios anuncia que raerá la memoria de Amalec debajo del cielo. Esto está en el mismo capítulo de Éxodo 17:14. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. O sea que Dios está contra Amalec. Dios dice que castigará a Amalec. Dice que tendrá guerra eterna contra Amalec y que raerá a Amalec de la tierra. ¿Cuántos estamos captando estos puntos que dice la palabra del Señor? Es importante. Y entonces, como leímos en Deuteronomio 25:19, Dios manda a su pueblo a borrar la memoria de Amalec. Vamos al capítulo 25 de Deuteronomio, verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces Dios le ordena a su pueblo que borre del mapa de la existencia a Amalec. Bueno, muchos se cuestionan y dicen: ¿por qué Dios mandó en aquel tiempo a destruir a esos pueblos? Y resulta el por qué: porque eran pueblos paganos hasta la médula, eran pueblos satanistas, diabólicos, amantes de lo malo, enemigos de Dios. Y nosotros sabemos que eso trae también la ira de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Le damos gracias a Dios
que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de Colombia y la salve, y que tenga misericordia de Latinoamérica y las naciones. Cierto que sí, pero la nación que ama a Dios tendrá la bendición de Dios. Esto es muy importante. Pero entonces Dios le dijo a Israel que acabara con Amalek. Dice: borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. Esto es muy importante. También el Señor recalcó esto a Saúl. Recuerdan que Dios levantó a Saúl como rey de Israel, cierto que sí, pero Dios le dio una encomienda principal a Saúl. ¿Cuál era esa encomienda? No fue puesto como rey por lo importante que Saúl era, y esto tenemos que recordarlo, que Dios no nos pone en su servicio y nos da privilegios solo para que nosotros nos sintamos importantes, sino que nos da una labor que hacer, nos da una distinción, nos da un reconocimiento, nos da un respaldo, nos da recursos, nos da unción, nos da de todo, pero con propósito. E indudablemente el propósito no es sencillamente nosotros solamente, ¿cierto? Como Dios llamó a Moisés a favor del pueblo, también Dios llamó a Saúl con un propósito, y lo vemos en el primer libro de Samuel 15:3. Todos esos textos pues, quedan ahí en el video. Si estamos muy rápido, usted los puede luego tomar. Dice en primero de Samuel 15:3, Dios le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, Dios le dice a Saúl: arrase, acabe con Amalek, no deje ni siquiera animales, ni niños, ni nada, acabe con Amalek. Y entonces uno se pregunta y dice: pero ¿por qué Dios piensa así? Y entonces vamos a estar observándolo más adelante. Pero ¿qué sucedió? ¿Y Saúl obedeció o no obedeció? Él obedeció parcialmente, como la hermana hizo, muy tibiamente. Cierto que sí, combatió y destruyó parcialmente a Amalek. Cierto que él, entonces, ¿a quién perdonó Saúl? Saúl perdonó ¿a quién? Al rey, ¿cierto? Nada menos que perdonó la vida del rey Agag. Vamos al versículo 8, estamos en primero de Samuel 15, 8 y 9. Dice: y tomó vivo, aquí está hablando de Saúl, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que Saúl sí hizo mella en Amalek, pero no lo destruyó del todo, de tal manera que dejó vivo al rey de Amalek. ¿Qué le parece? Y dejó vivo a los mejores ganados y no cumplió la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl por ser tibio? ¿Qué le pasó a Saúl por ser laxo, por ser permisivo, por no cumplir profundamente el llamado de acabar con Amalek? ¿Qué le sucedió a Saúl? En primer lugar, perdió la presencia de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Recuerde esto, el Señor le dice: acabe con Amalek, destruya a Amalek, acábelo y acabe con todo Amalek. Pero él no lo hizo, ya lo dijimos, lo digo por tercera vez para que quede muy grabado. Era una obediencia parcial, fue algo laxo, cierto que sí. ¿Y qué le produjo? Perdió la presencia de Dios. En segundo lugar, perdió la unción y el respaldo de Dios. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es importante? A lo último, Saúl fue endemoniado, perturbado por demonios, por no acabar con Amalek. ¿Cuántos me están escuchando? Perdió la presencia de Dios, y en lugar de la presencia de Dios vinieron demonios que lo atormentaban. Es decir, que acabar con Amalek no es un juego. Era algo que Dios les decía: tienen que tomarlo seriamente, no es un juego, es algo muy serio.
En segundo lugar, hemos dicho que perdió el respaldo y la unción de Dios. ¿Cuántos creen que tener el respaldo y la unción y la bendición de Dios es importante? Pero por no haber acabado a Amalek de raíz, perdió la unción, perdió la bendición y perdió el respaldo de Dios. Es algo muy grave. Tercer lugar, perdió el trono que Dios le había dado. Porque Saúl, Dios le dio un trono, pero con el propósito de acabar con Amalek. Pero por no acabar con Amalek, perdió el trono que Dios le había dado. Lo que quiero decirles es que esto es algo muy serio. Que vayamos analizando, esto es algo muy, pero muy serio. Todo lo que perdió. Este hombre perdió el trono. Ya no podía ser el rey de Israel. Pero a lo último, como alguien dijo, perdió la vida. Porque sabe una cosa, cuando Saúl murió, un amalecita lo mató. Si usted lee el relato de Saúl, nos dice que al final de todo, un amalecita mató a Saúl. Por no ir contra Amalek con todo, Amalek mató a Saúl. Saúl no mató a Amalek, Amalek mató a Saúl. Es algo de vida o muerte. Es algo muy profundo y yo quiero que analicemos esto y lo tengamos muy en nuestro corazón. Tenemos que destruir a Amalek. ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos que arrasar con Amalek. No tenemos que darle suspiro a Amalek. No podemos ser compasivos con Amalek. Porque el permitir que Amalek viva es nuestra destrucción, es nuestra derrota, es nuestro fracaso. Por eso tenemos que ser gente radical contra Amalek. Por favor, entendamos esto. Es el tiempo de volver a ser gente radical con las cosas de Dios y vencer a Amalek. Por eso también Moisés le dice a Josué en el texto que estamos leyendo como base, Éxodo 17:9. Dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios conmigo. ¿Qué le dice también Moisés a Josué? Vaya y pelee contra Amalek. Y hoy Dios nos dice, peleemos contra Amalek. Le dice al hombre, a la mujer, al joven, al niño, que peleemos contra Amalek. Ahora uno dice, pero ¿por qué tanta inquina contra Amalek? Es que Amalek es símbolo, es tipo de algo espiritualmente hablando. Estos pueblos son símbolo de algo, ¿cierto que sí? Así como vimos que el Cordero Redentor es símbolo de Cristo que murió por nosotros, que Egipto es símbolo del mundo en el cual vivíamos, que el cruce del Mar Rojo es el símbolo de la separación de la vida antigua a la nueva vida. Como dijimos que el maná del cielo es un símbolo de Cristo, que es nuestro alimento, y que la roca que dio el agua, la roca es Cristo y el agua es el Espíritu Santo. Así Amalek también representa la antigua naturaleza. Diga conmigo, la antigua naturaleza. Amalek representa lo que es esa antigua naturaleza. Es decir, lo que Pablo dijo, hay sinónimos de antigua naturaleza. El apóstol Pablo lo mencionó, el pecado que mora en mí. ¿Cierto? Usted sabe que en cada corazón de cada ser humano y también aún en el cristiano, no todo es bueno. A veces vienen unos pensamientos que usted diría, pero ¿por qué se me viene este pensamiento? ¿Le ha pasado? Hay deseos y pasiones que usted dice, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué esto? Hay enojos y furias tremendas que surgen dentro de nosotros. Hay falta de perdón y dice, pero ¿de dónde viene esto si yo soy un cristiano? Si yo amo a Dios. Es nuestra naturaleza, es el pecado que mora en nosotros. Es esa esencia de esa naturaleza caída, cierto que sí. Es también un sinónimo, es lo que la Biblia llama el hombre natural, es lo que la Biblia llama el viejo hombre, es lo que la Biblia dice como la carne corruptible,
cierto que sí, como la Biblia dice también, la concupiscencia y los deseos que hay internos en nosotros. Esto tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, cierto que sí, con nuestros pensamientos. Tiene que ver con la esencia, con la médula, con lo que nosotros somos, con el egoísmo que hay en nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? Con los deseos malos que hay en nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? Con todo eso que vemos que era la familia de Jacob, y es que es algo muy familiar porque está muy cerca a nosotros, cierto que sí, ese viejo hombre es nuestro familiar porque está dentro de nosotros, está cercano, pero es nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es Amalek. Amalek es esa antigua naturaleza, ese egoísmo, esa maldad intrínseca en nosotros, ese pecado que mora en nosotros, esas pasiones que moran en nosotros, ese viejo hombre, ese hombre natural, esa situación que está dentro de cada creyente. Y nadie puede decir, no, quién sabe qué creyentes. No, la Biblia dice que esa naturaleza está en usted y está en mí, y que es un gran problema y que puede llevarnos a la destrucción. Y Dios nos dice que tendrá guerra contra Amalek, y dice que raerá a Amalek, y le dice a su pueblo que no tenga compasión con Amalek. A veces dice, es una pequeña mentira, es que pues en mi familia hemos sido así, alguna que otra mentira, alguna que otra inmoralidad, alguno que otro mal pensamiento, alguno que otra rencilla. Pero el Señor dice que seamos radicales con Amalek, que no dejemos vivir a Amalek, porque si dejamos vivir a Amalek, Amalek acabará con nosotros. Por favor, analicemos esto, porque vivimos en un tiempo de un cristianismo permisivo. No somos autoindulgentes. Solo decimos, Dios me ama, Dios no me va a castigar por esta pequeña canita que voy a echar al aire. Dios no me va a castigar por esta indiscreción. Dios no me va a castigar por este pequeño desliz. Pero recuerde que quizá Dios no te castigue por eso, pero Amalek sí te destruirá si tú y yo no acabamos con él. ¿Cuántos me están escuchando? Que entendamos la palabra, que la palabra de Dios nos ayude, y viendo todo el contexto que Dios les dice, acaben con Amalek, arrasen a Amalek, destruyan a Amalek, quítenlo de la faz de la tierra. Hoy les digo en el nombre de Jesús, batallemos contra la antigua naturaleza y desarraiguémosla de nuestra alma para que podamos vivir y tener la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria al Padre Celestial. Aleluya. Entonces nosotros vemos varios pasajes respecto a esto. Por ejemplo, leamos algunos en Romanos capítulo 7, ¿cierto? En el versículo 18 al 21. Dice la palabra, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Es decir, hay en nosotros, en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestra esencia, hay esa maldad, cierto que sí, el mal que mora en el creyente. Pero el hecho de que el mal esté en el creyente no es una justificación para dejarnos gobernar por el mal, ¿cierto? Porque también tenemos la nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo. Y esa nueva naturaleza es la que se levanta contra esa maldad intrínseca en nosotros. Y la batalla y la destruye y la acaba. No hace asociación con ella, sino que lucha contra ella. Gálatas capítulo 5 versículos 19. Todo esto es para explicar que Amalek representa precisamente esa antigua naturaleza y lo que hemos visto que es sinónimo de ella. Gálatas 5, 19 al 21 dice la palabra de Dios: manifiestas son las obras de la carne, o sea, de la antigua naturaleza, del viejo hombre, del pecado que mora en nosotros.
de la concupiscencia, de la maldad que está en nosotros. Son manifiestas esas obras que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, pero también envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, ese es Amalek, que se manifiesta a través de toda clase de inmoralidad sexual. La infidelidad matrimonial, o sea, el adulterio, la fornicación, relaciones prematrimoniales. Pero todo lo que tiene que ver con la sexualidad distorsionada, el lesbianismo, el homosexualismo, cierto que sí, la pornografía, todas esas cosas que tienen que ver contra la moral cristiana, ese es Amalek. Algunos dicen, pues yo sencillamente veo de vez en cuando un video pornográfico, ese es Amalek, y ese Amalek te puede destruir. A veces me gusta ver mujeres en el teléfono, dirá alguien, ese es Amalek, Amalek te quiere destruir. Por favor, la Biblia lo enseña. Tenemos que acabar con Amalek. ¿Cuántos me están escuchando? El tiempo es muy corto, es solo una enseñanza breve, pero usted puede ahondar sobre esto. Habla de las obras de la carne. Ya vemos en primer lugar la parte de la inmoralidad, una sexualidad distorsionada. Pero también está la idolatría, es decir, cuando algo o alguien toma el lugar de Dios. Muchas veces hay cosas que no toman el lugar de Dios, son primero antes que Dios en nosotros, son nuestro ídolo. Tremendo esto. Y cuando uno evalúa en el pueblo de Dios hay mucha idolatría, cierto, hay mucha, bueno, no voy a ahondar, sencillamente que Dios abra nuestro entendimiento. Pero ¿qué ídolo tienes tú? Eso es una obra de la carne. Dice la Biblia que hechicerías no solo la practican los brujos, sino que la hechicería es cuando la persona también quiere tener control de las circunstancias, control de las personas, tiene que tener en su mano todo el control. Quiere hacer lo que se le ocurre. Leí un libro hace años que me ayudó mucho, que se llama El problema de hacer lo que a uno se le viene en gana. Cierto que sí, hechicería es hacer lo que a uno se le da la gana, controlar a los demás, controlar a la esposa, controlar a los hijos, controlar el futuro. Por eso la gente va donde los brujos. Las mujeres quieren tener controlado al esposo y dice, hágale un rezo para que nunca se me vaya, que solo me mire a mí, dicen las mujeres. Eso se llama hechicería, es tener el control de las personas. Pero el único que tiene el total control se llama el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito el Señor. La hechicería tiene que ver con el egoísmo, con el querer controlar, pero también están los problemas en las áreas de los problemas interpersonales, las enemistades. El estar de enemigo con la esposa, con el amigo, con el vecino, con toda la gente, eso se llama obra de la carne, ese es Amalek. El estar enemistado es Amalek. Usted dice, bueno, es que a veces tengo problemas con alguien y vivo enemistado con él, ese es Amalek. No permitas que Amalek te destruya. Dice la palabra de Dios, pleitos, celos, iras, contiendas, el tiempo no alcanza para explicarlo todo. Disensiones, herejías, falsas doctrinas. Es decir, Amalek tiene que ver mucho con el egoísmo, cierto, con la rebeldía, con la rebelión. Y hay algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay mucha rebeldía en el pueblo del Señor, cierto. Cada uno dice, es que yo hago como yo quiero, yo digo lo que yo quiero, a mí nadie me pone normas. Escuche esto, porque esta es una atadura en esta iglesia, en hombres, en mujeres, en esposas, en líderes. Esa anarquía, esa actitud indómita que dice, yo no me someto a nadie, no acepto normas. Y por supuesto no acepta ni la norma de la palabra de Dios. Esa rebeldía que hay en ti como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, tenemos que sacarla de nuestra vida, porque es Amalek que quiere acabar con nosotros. Es decir, el hacer lo que se nos ocurre y que lo hacemos como sea y que yo hago como yo quiera y no hay norma para mí, antinominiano, es decir, sin ley.
Hermano, en Cristo somos libres, pero también hay unas normas de la palabra de Dios. Esto es algo que está afectando a muchos en esta iglesia: la rebeldía, la anarquía, es decir, yo hago lo que yo quiero, no me someto a nadie. Que el Señor reprenda al diablo y que esa manifestación de Amalek hoy sea destruida en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Porque Dios quiere darnos victoria contra Amalek y quiere hacer descender su gloria. Pero mientras Amalek esté vivo, no hay gloria. Mientras Amalek persista, no tendremos la bendición de Dios. Pero yo les propongo con mucha sinceridad, con mucho amor, vayamos contra Amalek, luchemos contra Amalek en nuestra propia vida. Porque Amalek está dentro de nosotros, no está afuera, está aquí adentro. Está en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en las decisiones, en la voluntad. Amalek está arraigado, impregnado en nosotros. Pero no quiere decir que porque está arraigado, impregnado en nosotros, lo vamos a dejar reinar. La palabra de Dios dice: no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus maldades, sino que Cristo gobierne nuestras vidas. Yo les propongo y les digo por la palabra de Dios: venzamos a Amalek, porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Recordemos la palabra que dice: acaba a Amalek, rae a Amalek, destruye a Amalek, no lo dejes que viva. Mata niños, mata animales, mata hombres y mujeres. Pero en el sentido lo que la aplicación espiritual: no dejes que ningún vestigio, ninguna raicita, ningún vestigio de Amalek esté sobre tu vida. Vayamos contra Amalek, venzámoslo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Oh, Sharabahaya Sama. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Romanos capítulo 13, verso 14. La palabra del Señor dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice la Biblia que nos vistamos del Señor Jesús y no proveamos para las obras y deseos carnales, para el egoísmo, para la pompa, para tanta cosa, sino que nos vistamos de Cristo, de santidad del Señor Jesús, y no demos provisión a la carne. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, en sus deseos. No reine el pecado en vuestro cuerpo, de tal manera que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice la palabra que no presentemos nuestro cuerpo al pecado para hacer todo lo que el cuerpo pide, para hacer todo lo que los deseos nuestros piden, para hacer todo lo que dentro de nosotros surge y dice: dame de esto que es perverso. Sino que dice la palabra que no, que digamos no, que no reine el pecado, sino que reine Cristo. Que no reinen nuestros propios deseos, nuestra anarquía, nuestra rebelión, nuestro capricho. Que no reine nuestro ego, que reine Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El problema del pueblo cristiano, escuche esto, el problema del pueblo cristiano es que el pueblo cristiano vive para el ego, vive para el yo, vive para sí mismo, vive para su carne, vive para agradarse, para sus propios deseos. No para agradar a Dios. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para tus deseos? ¿Para ti mismo? ¿Para tu egoísmo? Yo les animo por la palabra: vivamos para Cristo, no para el ego, no para el yo, no para la carne. Y dice: no presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, no presentemos nuestro cuerpo para el chisme, para mentir, para tener malos pensamientos, malas intenciones, malas motivaciones. No usemos nuestros pensamientos para decir es que yo soy así y así soy yo y así me muero. No prestemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para el pecado, sino que nos presentemos nuestros miembros, nuestra mente, nuestros ojos, todo lo que nosotros somos a Dios, cierto que sí, como instrumentos de justicia, como instrumentos del bien. Nuestro cuerpo y nuestro ser es para servir a Dios, no para servir el ego. ¿Cuántos dicen amén? No para servir a la carne. Entonces es importante que hoy haya muerte a Amalek. ¿Cuántos están de acuerdo? Que hoy Amalek muera en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, recuerde que Amalek trata de volver y volverá, porque la guerra es hasta el último día. Amalek tiene una lucha contra Cristo en nosotros hasta el último día. Por eso por eso el apóstol Pablo dijo: cada día muero. ¿Cuántos recuerdan eso? Pablo dijo: cada día muero, porque cada día uno tiene que morir a su yo, cada día uno tiene que morir a sus caprichos, cada día uno tiene que morir a las pasiones que su cuerpo le pide, o su mente, o su decisión. Cada día muero. ¿Cuántos me están escuchando? Tiene que ser cada día. Tremendo esto. Es una batalla hasta el último momento. Bueno, el tiempo ha ido pasando, pero entonces nosotros vemos que Israel no tuvo problemas con Amalek, sino solo cuando salió de Egipto. ¿Cierto que sí? Tremendo eso. Solo cuando salió de Egipto tuvo problema con Amalek. Mientras estaba en Egipto no había problema, porque estaba bajo el yugo del diablo. Pero cuando ellos salieron, ahora sí tuvo problemas. Lo mismo usted dice: pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, me convertí a Cristo, el Señor me perdonó, ¿por qué resurgen estas cosas en mi vida? ¿Cuántos me están escuchando? Porque es Amalek que quiere acabar contigo. Antes tú no tenías problema con Amalek, porque tú vivías para Satanás, vivías en el mundo. Pero ahora que eres cristiano, tienes lucha contra Amalek, ¿cierto? Amalek se acerca en el momento menos esperado, sin misericordia y sin piedad contra nosotros. Es decir, Amalek aparece en ese momento en que usted menos lo espera. Surge esa tentación, surge esa presión, y usted sencillamente dice: Señor, pero si yo hoy te oré que yo quiero servirte y se me apareció este problema. ¿Cuántos me están escuchando? Esta situación, este conflicto, esta tentación se me apareció. Señor, mi deseo es agradarte, y se me apareció en el momento menos que la esperaba. Porque así es Amalek, es malo y ataca las áreas más débiles de nuestra vida. Amalek ataca nuestras debilidades. ¿Cierto que sí? Si es con el temperamento, lo ataca por ese lado. Si es por la codicia, lo ataca por ese lado. Si es con la anarquía, nos ataca por ese lado. Si es por la melancolía, por la depresión, nos ataca por ese lado. Si es por el chisme, nos ataca por ese lado. Es decir, que Él nos hace un estudio y por el lado más débil nos ataca sin misericordia. Que el Señor destruya a Amalek, y usted y yo como guerreros tenemos que vencer a Amalek. ¿Cierto que sí? Amalek también se levanta contra el señorío de Cristo en nosotros. Por eso Gálatas 5:17 nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces también la carne, Amalek, la antigua naturaleza, el pecado que mora en nosotros, se levanta contra el trono de Dios, contra el señorío de Cristo, contra la obra del Espíritu Santo. Tremendo esto. Entonces vemos que realmente la carne es Amalek. Pero Dios nos manda a morir a Amalek. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos a mirar rápidamente Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma:
haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice que debemos hacer con Amalek? Dígalo fuerte, por favor. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice que hagamos morir a Amalek. Se vuelve a repetir el mandato: destruye a Amalek, acaba con Amalek, dice la palabra. Y en Gálatas capítulo 5 verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nos dice: acaba con Amalek en tu vida, no le des respiro, no le des campo, acábalo, acábalo. Le dice esto a los jóvenes, le dice esto a los varones, le dice esto a las parejas, le dice esto a la familia, le dice esto a los predicadores, le dice el Señor a la iglesia: acaba con Amalek. Destruye esa influencia maligna de él en tu vida. ¿Cuántos creen que eso es palabra de Dios? Ahora preguntemos: ¿qué vida cristiana estamos llevando? ¿Qué tipo de vida cristiana estamos llevando? ¿Una vida de autocomplacencia? ¿Una vida de hacer lo que nosotros queremos? ¿O estamos destruyendo a Amalek? ¿Estás en la iglesia por una tradición, porque tienes amigos, porque tus familiares te invitan a venir, o porque tú estás siguiendo al Señor y realmente quieres ir al cielo? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Para ir al cielo hay que acabar con Amalek. Hay que arrasar a Amalek de nuestra vida. Y el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero escuche esto: cuidado. Amalek puede acabar con cualquiera. Aquí no vale experiencia de años, de títulos eclesiásticos, de ministerios. Amalek puede acabar con cualquiera. Recuerdo con mucha tristeza 2 grandes hombres que enseñaron este tema, y no digo los nombres porque sería algo antiético, pero 2 grandes hombres que hablaron estos temas fueron 2 grandes hombres destruidos por Amalek. Un hombre que llenaba estadios en los Estados Unidos, que mandaba muchos recursos a las naciones, era un hombre muy respaldado. Vuelvo a recalcar, no digo el nombre. Algo tremendo, un hombre muy usado por Dios. Resulta que empezó a gustar de la prostitución, empezó a buscar prostitutas, y él era un hombre muy usado por Dios, y a lo último fue destruido por la inmoralidad. Otro hombre, ese era en Estados Unidos, otro en Colombia, un hombre muy conocido, de la misma manera por la inmoralidad fue destruido. Grandes han caído, que Dios nos ayude a nosotros. Tú no puedes decir: no, sí, eso es para otros, eso es para los que están empezando, eso es para otros. No, Amalek es tu enemigo. No te hagas el de las gafas. Perdóname que hable así. No digas: ay, sí, nada de eso. Amalek es tu enemigo y Amalek es mi enemigo. ¿Sí me hago entender? Amalek es el enemigo de todos nosotros. Tenemos que vencer a Amalek, tenemos que acabar con Amalek, porque Amalek, si le damos lugar, nos puede destruir, pero que el Señor nos dé la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos tener la victoria contra Amalek? Aleluya. Gracias a Dios. El libro de los Romanos capítulo 8 verso 6, por favor, miremos la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 verso 6, dice la palabra de Dios: pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de Amalek, el nutrir a Amalek, el fortalecer a Amalek es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en la oración. Decirle: Padre, que Amalek muera en mí, que Amalek sea destruido de mi vida, que Amalek sea arrasado de mi vida. Amén. Armas para vencer a Amalek. Armas para vencer a Amalek. Y quiero mencionar algunas de ellas. Y vamos a procurar tener esta enseñanza escrita para que podamos estudiarla, y también queda en la grabación. Pero yo pienso que esta enseñanza hay que oírla varias veces. Hay que ir a los textos de la Biblia, que es lo más importante, y leerlos y releerlos y volverlos a estudiar. Y yo le ruego que en esta semana voy a procurar con Edith hacer este material y enviárselo escrito al WhatsApp de Iglesia Unida. Los que no están en Iglesia Unida, hablen con Edith, levante la mano, Edith,
para que ella nos inscriba a Iglesia Unida y ustedes tengan este material escrito. Y usted puede hablar con ella y le da el correo, alguna cosa. Pero este material tenemos que trabajarlo todos. Y no decir, eso fue la enseñanza del domingo. Esto no es solo enseñanzas del domingo. No es llenar el espacio de la predicación y hay que predicar algo. No, esto es una palabra que Dios nos está dando a nosotros para que no seamos destruidos, sino para que veamos la gloria de Dios y el avivamiento que Dios tiene para esta iglesia. ¿Lo tomamos? ¿Lo tomamos? Entonces, las armas contra Amalek. Primero, la oración. La oración. Resulta que cuando Moisés mandó a Josué a la pelea, le dijo, vaya y pelee contra Amalek, pero él no le dijo, vaya usted y pelee solamente, sino que dice que Moisés le dijo a Josué, yo estaré, Éxodo 17:9 en la parte final, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es decir, mientras Josué luchaba en el valle, Moisés en la montaña oraba. Aleluya. Hermanos amados, la oración. Versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Sabes cómo puedes vencer a Amalek? A través de orar. Es tiempo de que volvamos a la oración, todos los cristianos. Pastor Arboleda enseña mucho acerca de estos temas y él dice que la principal causa por qué los cristianos caen y vuelven atrás es porque dejan de orar. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso tú ves que el enemigo ataca tu vida de oración, para que no tengas tiempo, para que tú digas, eso no es tan importante, es más importante otras cosas, pero la oración es indispensable. Satanás no quiere que tú ores, te quiere quitar el tiempo, saca el tiempo, organiza tu tiempo, pero no podemos vivir sin orar. Solo con la oración, subiendo a la cumbre del monte, tendremos la victoria. Vuelve a la oración. Si eres tibio en la oración, Amalek acabará contigo. Vuelve al clamor, volvamos al ruego, a la oración, a la búsqueda en la montaña, ejerciendo autoridad espiritual, porque dice que iba con la vara de Dios en su mano. Ejerce autoridad espiritual en la oración, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cierto? También Moisés oró con un equipo que allí estaban apoyándolo. Estoy solo viéndolo muy rápido. Tú necesitas también gente que ore contigo, que ore por ti. Necesitamos pedirle a otros oración. ¿Cuántos me están escuchando? Necesitamos orar por otros. Necesitamos hacer oraciones en grupo como ministerio, cierto que sí, cadenas de oración, oraciones congregacionales, oración en familia, cierto que sí, tener compañeros de oración. No puedes orar solo, necesitas que otros oren contigo. Necesitas decirle, mire hermano, tengo un problema en mi casa, ayúdeme a orar. Tengo este problema que me está afectando, ayúdeme a orar. Reunirse con 2, con 3 a orar, pero necesitamos orar nosotros y también orar por otros. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú necesitas orar por ti mismo, pero necesitas orar por tu familia. Necesitas orar por sus hermanos en Cristo. Necesitas orar por los pastores. Los pastores tenemos que orar por los hermanos. Tenemos que cubrirnos en oración todos nosotros para que podamos todos vencer a Amalek. Pero tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dejar la oración. Y yo le hablo con mucho amor y respeto a aquellos que no les gusta la oración, que son renuentes a la oración. Si tú no oras, Amalek acabará contigo. Acabará con tu familia, pero yo sé que tú eres sabio y tú vas a entrar en la oración y tú vas a vencer a Amalek. Oremos por los hermanos que Amalek ha destruido. Hermanos que antes caminaban con Dios, pero hoy son tibios, son apáticos, no quieren saber nada de Dios. ¿Cuántos han visto hermanos así? ¿Sí los han visto? ¿Cuántos han visto en sus propias familias hijos apáticos, indiferentes, presas de Amalek en el mundo de pecado? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Oramos por ellos? Hay que pagar el precio hasta que nuestros hijos vuelvan a Dios. Hay que pagar el precio hasta que los hermanos que se han apartado, esos que caminaron con nosotros en el camino del Señor y hoy están en el pecado, hay que orar para que sean restaurados. ¿Cuántos dicen amén?
Que Dios nos dé esa unción para restaurar a aquellos que Amalek les hizo daño y que se puedan levantar en victoria en el nombre de Jesús. Pero amados hermanos, esto no es opcional. Oramos u oramos. ¿Cuántos me están escuchando? Esto no es opcional. No digas que a mí no me gustan esos mensajes. Hay gente que aún se ha ido de esta iglesia porque dicen, eso de estar orando, eso de estar orando. ¿Qué tal si no oráramos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarían muchos de ustedes aún, hermanos? Todos los días los cubrimos a ustedes con oración. Rogamos que Dios los guarde, rogamos que Dios les ayude. Y hablo a los líderes y pastores. El ser líder y pastor no es solo hablarle a la gente, decirle a la gente. Es pagar el precio en rodillas por la gente. Por eso a veces los sectores son débiles. Por eso la gente se les va de los grupos. Por eso los líderes no funcionan. Porque no oramos por ellos. Líder, vuelve a la oración. Supervisor, vuelve al clamor. Y tú verás que se restauran esas almas. Que Satanás no se las lleva, que Amalek no arrasa con ellos. Volvamos a la oración, a las rodillas, como el apóstol Pablo oraba por las iglesias para que Dios les diera esa revelación de su guianza. Volvamos a la oración. Bueno, tiempo ha pasado, pero en segundo lugar está el poder de la palabra. El poder de la palabra. Dice la palabra en el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuál es el arma contra Satanás, contra Amalek, más bien contra la antigua naturaleza? ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que volver a la palabra de Dios. Desempolva esa Biblia. Y quizá no solo una, quizás yo en la casa tengo por ahí unas 25 Biblias. Y me regalan Biblias y yo digo, bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Hicimos una reunión de pastores y nos regalaron una cantidad de Biblias y dicen, no, pero no me la regalan. Yo ya tengo bastantes Biblias. Bueno, la Biblia es una gran bendición, cierto que sí, pero hay gente que sencillamente tiene colecciones de Biblias, pero están llenas de tierra. No hay estudio de la palabra a nivel personal, no se estudia la palabra en familia, no hay ese estudio de la palabra. Pero recuerde que el Señor Jesucristo venció al diablo por la palabra y le dijo, escrito está. Cierto, el Señor le dijo al enemigo, escrito está. Y hoy tú tienes que volver a la palabra. Yo tengo que volver a la palabra. Dice Mateo capítulo 4 verso 10. Dice entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Si tú persistes con la palabra y echas fuera al diablo por la palabra, tendrás bendición y los ángeles vendrán y te servirán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Démosle gloria al Señor. Pero es con la palabra, es con la palabra. La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Dice que tomemos esa palabra, es esa arma poderosa contra el enemigo. La palabra. Pero si tú no sabes palabra, si tú no meditas palabra, serás muy débil ante Amalek. Tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. Dice que los guerreros de David peleaban tanto con la espada que, mejor dicho, guerreaban con esa espada que les quedaba pegada a la mano. ¿Cuántos me están escuchando? Les quedaba pegada, no podían sacarla porque esa espada les quedaba pegada a su mano, les quedaba adherida a su mano. ¿Qué les parece eso? Tú tienes que impregnarte de la palabra, que la palabra esté pegada a tu corazón, ¿cierto que sí? Que seamos llenos de la palabra. Y eso también es para los jóvenes, porque a los jóvenes dicen, no, hagámosles una recreativa. No, los jóvenes necesitan también la palabra. Los niños necesitan la palabra. Toda la gente necesita la palabra. Y la iglesia cristiana sería muy diferente si agarráramos la palabra con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la decisión. ¿Quieres vencer a Amalek? No lo vencerás con que te den palmaditas en la espalda. No lo vencerás sencillamente que siempre te digan, bueno, un pecado lo comete cualquiera. Vencerás a Amalek cuando tú ores profundamente y te llenes de la palabra profundamente. ¿Amén o no amén? Y en tercer lugar, y concluimos, por el poder del Espíritu Santo. Hay más, pero vamos a concluir porque el tiempo ha pasado, pero es importante que miremos este texto. Romanos capítulo 8, por favor, leemos la palabra del Señor. Romanos 8, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra del Señor, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que no tienen condenación? Los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vencemos la ley del pecado por la ley del Espíritu. Si usted lee Romanos capítulo 7, usted observa que Pablo da como una declaración de derrota. 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de las pasiones, de las maldades, de todo eso que hay dentro de mí? ¿Quién me librará? Y él pareciera que termina con un punto de derrota. Pero en el capítulo 8, a los versículos siguientes, él explica que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero explica por qué se puede superar esa ley del pecado. Entonces hay una ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Que el hombre no puede dejar de pecar. Por eso es un pecador, no puede dejar de pecar. El hombre natural, el ser humano sin Cristo. ¿Me hago entender? El ser humano sin Cristo no puede dejar el pecado, no puede superar el pecado. El hombre natural, ¿cierto? El hombre sin Cristo no puede. Pero cuando el hombre se convierte a Cristo, pero antes de recibir a Cristo se llama la ley del pecado. Usted lo ve en Romanos capítulo 7, estoy terminando. Romanos 7 nos habla de la ley del pecado, que el hombre no puede vivir sin pecar y que el pecado lo tiene como lo que es la ley de la gravedad. ¿Cierto? La ley de la gravedad habla de que el centro de la tierra ejerce una fuerza que hace que los cuerpos vayan hacia el centro de la tierra, precisamente se llama la ley de la gravedad. Bueno, los que estudian física lo pueden explicar mejor. La ley de la gravedad hace que los objetos no floten, ¿cierto?, sino que sean atraídos al centro de la tierra. Y así es el pecado. La ley del pecado hace que el hombre, el ser humano, viva en el pecado, no puede superarlo. Pero hay una ley del Espíritu de vida en el versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley superior a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu Santo. ¿Y cómo la podemos ilustrar? Es esa ley que nos hace superar esa ley del pecado. Y es como, por ejemplo, cómo vuelan los aviones. Tienen unas turbinas, ¿cierto que sí? Y esas turbinas hacen que ese avión se levante y supere la ley de la ¿qué? De la gravedad. Por eso puede levantarse y volar. Porque hay una ley que supera la ley de la gravedad. En nosotros hay una ley que supera la ley del pecado. Es la ley del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso yo tengo que decirle: Espíritu Santo, toma mi vida y ayúdame a superar todo lo malo en mi vida. Ayúdame a superar toda maldad en mi vida. Espíritu Santo, dame poder para vencer lo malo. Espíritu Santo, dame el poder para vivir en santidad. Espíritu Santo, coloca tu carácter en mí, tu fruto en mí. Espíritu Santo, yo te necesito. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Necesitamos la amistad con el Espíritu Santo. Dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es decir, que si el Espíritu Santo nos toma, venceremos las obras de la carne y tendremos la vida de Dios. Entonces, por ahora veamos esos tres principios. ¿Cómo podemos vencer a Amalek en nuestra vida? Primero, a través de la oración. Segundo, a través de la palabra de Dios. Y tercero, a través del poder del Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, no permitamos a Amalek que nos destruya. ¿Sí me hago entender? Algunos dicen: es que nadie es perfecto en el mundo, un desliz lo tiene cualquiera. Bueno, cualquiera puede fallar, no más excusas. ¿Cuántos me están escuchando? Porque nosotros somos muy indulgentes con nosotros mismos.
Vemos los errores de otros, pero los propios no los vemos. Y por eso cuando uno predica, en primer lugar, uno es el necesitado de esa palabra. Pero no seamos indulgentes y autoindulgentes diciendo yo me puedo permitir tales cosas, pero los demás no pueden. No, esto tiene que ver contigo, eso tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con nosotros. No seamos autoindulgentes, entendamos que es un problema que nos puede destruir. Levantémonos en el poder de Dios, venzamos a Amalek, venzamos a Amalek. Escucha esta palabra, tenemos que vencer a Amalek para que él no nos destruya. Yo sé que ustedes son gente sabia. Yo sé que ustedes van a tomar esta palabra, que yo voy a tomar esta palabra. Y en el poder del Espíritu Santo vamos a poder vencer a Amalek. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Damos gloria al Señor. Vamos a orar y terminamos. Mi esposa continúa. Padre, te damos las gracias. Pongámonos en pie, por favor. Te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Te damos la alabanza, te damos la exaltación, bendito Padre. Señor amado, gracias, Dios mío. Padre, en esta hora rogamos que la palabra tuya, tu palabra, Señor, nos ayude a todos nosotros. Ayúdame a mí primeramente, Señor. Que tu palabra me ayude, Señor. Que tu palabra me liberte. Señor amado, yo reconozco, Padre, que necesito vencer a Amalek. Por favor, orando cada uno, dígale, Señor, yo necesito vencer a Amalek. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Habla con Dios y dile, Señor, yo no puedo permitir que Amalek tome control de mi vida. No puedo permitir que Amalek gobierne mi vida. Quizá hemos perdido batallas con Amalek. Por las áreas más débiles nos ha hecho daño. Pero ya no más. Levantémonos, batallemos contra Amalek. No permitamos que Amalek nos subyugue. No permitamos que Amalek nos destruya. Ahí donde tú estás, dile al Señor, Dios mío, yo necesito tu victoria. Señor amado, tú me has ordenado que acabe con Amalek. Orando, por favor. Señor, tú me has ordenado que acabe con Amalek, que lo destruya del todo. Señor, que no sea permisivo en mi vida con Amalek. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío. Orando cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para vencer a Amalek. Señor, que no hayan excusas, Señor. Que no hayan, Señor amado, excusas, bendito Dios, sino que podamos vencer a Amalek. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor amado, como personas, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a vencer a Amalek. Señor, ayúdame a mí, Gerardo Cote, para vencer a Amalek. Ayuda a mi esposa, Padre. Ayuda a mis hijos, mi familia. Señor, ayuda a esta hermosa iglesia, Padre. A cada pastor, cada supervisor, cada mentor, pero cada niño también, cada anciano, Padre. Danos la victoria contra Amalek. Señor, danos la victoria contra Amalek. Empodéranos para vencer a Amalek. Señor amado, toda actitud malvada en nosotros, permisiva en nosotros, toda actitud, Dios mío, de tomar en poco tu palabra, la echamos fuera de nuestra vida. Ayúdanos a vencer a Amalek, a los niños que puedan vencer a Amalek, los adolescentes que puedan vencer a Amalek, que las parejas podamos vencer a Amalek. Señor amado, venimos contra Amalek en el nombre del Señor Jesús. Danos la victoria, Señor. Padre, ayúdanos, Señor amado. Haznos guerreros por la palabra, Señor. Padre, renunciamos a la permisividad, a ser permisivos, Señor. Renunciamos, Señor, a ser permisivos. Señor amado, renunciamos a esto en el nombre del Señor Jesús. Renunciamos también al fanatismo, pero queremos acabar con Amalek en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ahora, Padre, que toda ligadura de Amalek caiga. Ahora que toda atadura de Amalek caiga. En el nombre de Jesús, toda rebeldía en tu vida, toda rebeldía en mi vida, toda anarquía, todo decir que yo hago es como yo quiero, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda pasividad, toda pereza para la oración, toda tibieza, que un día sí y un día no, que una pierna tiene que pedirle permiso a la otra pierna para servir a Dios, para caminar con Dios. En el nombre de Jesús, esa indecisión, que no te decides, que un día sí, que un día no, ese es Amalek. Amalek a través de la pasividad. Que un día estás buscando a Dios y otro día no, que un día te consagras y otro día un poquito sirves al mundo y otro poquito sirves a Dios. Ese es Amalek. Esa falta de principios en los negocios, esa falta de principios en lo que hablamos, esa falta de principios en lo que comentamos en la casa, en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos. En el nombre de Jesús destruimos a Amalek, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Santo en el nombre de Jesús, En el para la nombre gloria de de Dios. Jesús.